Sean ustedes bienvenidos a Profe en Casa con Hernán Rocha. En esta oportunidad vamos a analizar las diferencias entre el cuento y la novela. ¿En qué se diferencian? Los dos cuentan relatos imaginarios, que también pueden basarse en algunos relatos o hechos que sí han acontecido, pero que le colocan algunos elementos que salen fuera de nuestra imaginación, o sea, fantásticos. ¿Qué se diferencia? Que el cuento es breve, es corto, es como un knockout. En cambio, la novela tiene que profundizar en los personajes, profundizar en la temática, en la trama, en la historia, en los problemas que suceden en ella. En cambio, el cuento tiene que ser breve y si hay un problema lo tiene que contar de principio al fin, pero una novela puede contar muchos problemas o muchas dificultades alrededor de uno solo o de una trama principal, que es la que va a dirigir toda la historia o toda la narración. Pero sin embargo tienen elementos o estructuras que tanto en el cuento y la novela son muy parecidos. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Los elementos o las estructuras que tanto el cuento y la novela comparten. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Primero, los personajes. Dice que según su función se pueden dividir en personajes principales o secundarios. Obviamente los principales son los personajes más importantes y los secundarios son los que tienen alguna relación con los principales, pero no son fundamentales en la historia. Es decir, pueden desaparecer y la historia continuaría siendo la historia. Ahora, eso en cuanto a los personajes. La otra estructura que vamos a analizar es el tiempo. Del tiempo se puede dividir de acuerdo con dos factores. Primero, el orden cronológico. Cuando hablamos del orden cronológico podemos decir que es lineal si sigue una secuencia de forma organizada. Es decir, si empiezan a contar una historia de lo que ocurrió el lunes, ocurrió el martes, ocurrió el miércoles y así sucesivamente. Es decir, pasado, presente, futuro. También puede ser retrospectivo. Se vuelve al pasado desde el presente. O sea, se empieza a contar cosas que sucedieron en el pasado para poder entender lo que está pasando en el presente. Y de anticipación, es decir, que se cuenta de antemano lo que va a suceder en el futuro. Esos serían todos esos aspectos del tiempo, lineal, retrospectivo. Esos serían los tres aspectos, lineal, retrospectivo y de anticipación. Los narradores, podemos hablar de unos en particular. Por ejemplo, el narrador externo que cuenta la historia desde afuera, sin que él sea el personaje principal. Un narrador interno puede ser narrador protagonista, que el que cuenta la historia es al mismo que le están aconteciendo las situaciones o los hechos de los cuales se está narrando o los cuales está narrando la historia. Y narrador personaje secundario es aquel narrador que no es el principal, pero que está contando la historia del principal. Es decir, vamos a suponer que es el amigo del protagonista principal, pero es ese amigo que está contando lo que le sucedió a él. Entonces sería un narrador personaje secundario, pero que está dentro de la historia, ¿ok? Entonces sería, y el externo es el que no está dentro de la historia, pero que lo está contando como si supiera todo lo que estuviera aconteciendo en ella. Bueno, con esas estructuras que acabamos de analizar, vamos a hacer el ejercicio de hoy. Vamos a analizar precisamente este libro, Caballero Negro, de Lilia Laborde. Y de él vamos a analizar la primera parte. Es decir, el día en que empezaron a pasar cosas. Es el que vamos a analizar. Primero, me van a escribir cuáles son los elementos estructurales del cuento y la novela. Segundo, me van a identificar los elementos estructurales en esta historia, en el pedacito, en el fragmento de la historia que vamos a comentar hoy. Me van a decir cuáles son los personajes principales y secundarios. Me van a decir si el tiempo que se está aquí narrando es lineal, retrospectivo o de anticipación. Y finalmente me van a indicar qué tipo de narrador tiene, si es un narrador externo, si es un narrador protagonista o si es un narrador de personaje secundario. Entonces, esa es la actividad. Ahora vamos a escuchar la historia.
El día en que empezaron a pasar cosas. El día de la pelea con el flaco empezaron a pasar cosas. O a lo mejor habían empezado antes, pero Luciano no se daba cuenta cómo el cambio del horario en el trabajo de su papá lo había afectado. Discutían y discutían porque a su mamá no le gustaba que trabajara todas las noches en el bar. Magdalena, entendé que si no controlo la caja, las ganancias vuelan, explicó él. Y si haces turno, te vamos a perder de vista, dijo ella. Ahora se lo repite cada tarde, cuando él sale para el bar. A Luciano tampoco le gusta sentarse a comer con su mamá y su hermano Guido, los tres solos, pero su papá dijo que por el momento no hay nada que hacer, que él no podía acompañarlos a comer. Entonces la pelea con el flaco no fue en su casa, sino en la cancha. Era domingo. Luciano se acuerda muy bien que se volvió furioso porque se equivocó en el gol y encima tuvo que aguantar que el flaco le dijera patadura, patadura delante de todos. Y eso sí que le da rabia. Por suerte hace calor y en la calle no hay nadie que lo vea correr como loco hasta su casa. Todos duermen la siesta, así que sin hacer ruido se acuesta a leer en su cama. Ojea una revista, la deja, tira al blanco con el arco. No hay caso, Luciano está aburrido y cuando está aburrido, lo mejor es salir a jugar con los chicos. Pero claro, culpa del flaco, piensa por 10ª vez. Ahora todo el mundo me va a decir patadura. Mira de nuevo la revista y aparece un castillo hecho con ladrillos de plástico. Luciano piensa que nunca armó uno tan grande. La idea le parece fantástica y busca hasta que encuentra una caja. La abre y saca bolsas llenas de ladrillos de plástico. Hay largos, cortos, curvos de color negro, amarillo, rojos, azules. También montones de ventanas, tejas, pequeños muñecos con escudos, tantas piezas de las cuales no se acordaba. Luciano hace una fila en el suelo con los bloques amarillos. Le traba otra y otra y otra más hasta conseguir una buena altura para la muralla. Enseguida levanta una torre con pequeñas ventanas hacia un solo lado y cuando la termina se dedica a los puestos de observación. Quiere uno en cada ángulo de la muralla. El castillo tiene un mar al lado, un mar con olas enormes, imposible de navegar. El castillo está en lo alto de un acantilado y sus torretas se destacan sobre el cielo azul. Luciano está seguro, así se llamaban en ese cuento de tapa dura, que no le dejaban llevar a la cama. Y Luciano espía desde todas partes de su construcción. El horizonte se ve despejado y el camino serpenteante también. De pronto, una pequeña mancha crece allá lejos, junto al bosquecito que tiene a la construcción. Se agranda más y más cuando se aproxima y avanza por el sendero escarpado que sube hacia el castillo. Luciano mira fijo y los ojos le duelen. Ya lo tiene, la mancha es un jinete negro que cabalga tan rápido que en un instante está como a tiro de ballesta. Pero Luciano se queda sin saber quién es. Dice la mamá que vayas a tomar leche, dice Guido. Ay. Después de 3 días, su mamá protesta porque no puede limpiar. ¿Desarmás eso o lo desarmo yo? Estamos. Luciano no contesta. Va a su pieza y mira el castillo desde la puerta. Todo el mundo le interrumpe. El hermanito hay que tomar leche. La mamá porque quiere que quite lo que ha hecho. Sin embargo, esa construcción no está lista sin puente levadizo. Él sabe que todavía no es un castillo. Él sabe cómo hacer subir y bajar la rampa. Solo le faltan algunos engranajes para que el motor funcione. Seguro que el flaco tiene, pero no le va a pedir nada. Ni hablar de pedirle nada. Va al cuarto de su hermano y revisa un cubo lleno de juguetes. Hay autos de colección, tractores, figuritas, un dinosaurio roto, cáscaras de mandarina. En otro solo hay rompecabezas. Del fondo del tercero saca una bolsa de plástico con piezas sueltas. Luciano ya tiene lo que necesita. Es casi de noche cuando suena el timbre. Es casi de noche cuando suena el timbre. Luciano abre la puerta y aparece el flaco. Flaco, eres tú. Pasa.
Vamos a mi pieza. Al entrar, el flaco se para frente al castillo, se agacha, toca una torreta, después tirado en el suelo mueve el puente levadizo una y otra vez. ¿Lo hiciste solo? Pues sí, contesta Luciano. ¿Seguro que lo hiciste solo? Pero que sí, pero ¿qué te parece? Todavía estás enojado por el domingo, ¿verdad? Dice el flaco y se ríe. Luciano lo mira todo serio y le contesta, no, ¿qué voy a estar enojado por esa tontería? Bueno, así termina nuestro primer capítulo de Caballero Negro. Entonces quedan unas preguntas, por ejemplo, él hizo la construcción, hizo el castillo con las figuritas y en el bosque que hizo, vio un hombrecito negro salir. Hay algunas preguntas que quedan por contestar, por ejemplo, la manchita esa que había visto que surgía desde el bosque del castillo que estaba construyendo, era un caballero negro. ¿Quién es ese caballero? Desapareció cuando Guido, el hermano, fue a decirle que la mamá le decía que fuera a tomar la leche. Y definitivamente no lo volvió a ver porque la mamá vino a molestarlo diciendo que quitara ese castillo, que porque tenía ese desorden. Pero ahí no lo quitó, ahí está. El flaco fue a verlo y estaba enojado con el flaco, pero parece que ya están haciendo las paces. Y va a ver el castillo, pues le causó curiosidad. Entonces, quedan algunas preguntas. Este caballero negro, porque así se llama la historia, ¿de qué forma va a aparecer en la historia? ¿Será una de esos personajes imaginarios que se hacen reales con su amigo, con el que los estaba creando en la historia? ¿Van a vivir historias interesantes en ese castillo? O sea, surgen un montón de preguntas muy buenas, muy interesantes. Este autor ha ganado Lilia, ha ganado algunos premios de literatura juvenil e infantil. Es argentina, pues, pero una historia muy interesante. Bueno, muchachos, ya saben qué hacer. En ese pedacito me van a identificar cuáles para ustedes son los personajes principales y secundarios, el tiempo lineal, si es retrospectivo o de anticipación, ¿ok? Además, los narradores, si es el narrador externo, si hay narrador interno, es decir, si es protagonista de la historia o si es un amigo que está contando la historia. Entonces, eso me lo tienen que contestar, muchachos, y me lo envían, por favor, a mi correo. Bueno, entonces los espero en nuestra próxima clase. Hasta la próxima.